Sea lo que usted es. Discípulo, ¿cómo debe comenzar esta práctica de autoindagación un principiante? Maestro, la mente se sumergirá solamente por medio de ¿quién soy yo? El pensamiento ¿quién soy yo?, habiendo destruido todos los demás pensamientos, finalmente se destruirá a sí mismo, al igual que el palo usado para atizar la pira funeraria. Si surgen otros pensamientos, uno debe, sin intentar completarlos, indagar. ¿A quién surgen? ¿Qué importa si surgen muchos pensamientos? En el momento mismo en que cada pensamiento surge, si uno indaga vigilantemente, ¿a quién ha surgido? Se sabrá, a mí. Si uno indaga entonces, ¿quién soy yo?, la mente se volverá hacia su fuente, el sí mismo, y el pensamiento que había surgido también se sumergirá. Practicando así repetidamente, el poder de la mente para morar en su fuente aumenta. Aunque las tendencias hacia los objetos de los sentidos, las cuales han estado recurriendo a través de las edades, surgen innumerables como las olas del océano, todas ellas perecerán a medida que la meditación sobre la propia naturaleza de uno se hace cada vez más intensa, sin dar respiro al pensamiento de duda. ¿Es posible destruir todas estas tendencias mentales y permanecer como en sí mismo solo? Uno debe aferrarse persistentemente a la atención de sí mismo. Mientras hay tendencia hacia los objetos de los sentidos en la mente, la indagación, ¿quién soy yo?, es necesaria. Tan pronto como surgen los pensamientos, uno debe aniquilarlos a todos ellos por medio de la indagación, en el acto en su mismo lugar de origen. No seguir a lo que es otro, es no apego o no deseo. No dejar el sí mismo es conocimiento. En verdad, el no deseo y conocimiento son uno y lo mismo. Lo mismo que un buscador de perlas, atando una piedra en su cintura, se hunde en el mar y toma la perla que yace en el fondo. Así también cada uno, sumergiéndose profundamente dentro de sí mismo, con el no apego, puede alcanzar la perla de sí mismo, solo con recurrir ininterrumpidamente al recuerdo de la propia naturaleza real, será suficiente para alcanzar el sí mismo. Solo indagar quién es el yo que está en esclavitud y conocer la propia naturaleza real de uno es liberación. Mantener siempre la mente fija solo en el sí mismo se llama indagación de sí mismo, mientras que la meditación es pensar que uno mismo es lo absoluto, lo cual es existencia, conciencia y felicidad. Discípulo, los yogis dicen que uno debe renunciar a este mundo y partir al interior de junglas apartadas si se quiere encontrar la verdad. Maestro, no hay necesidad de renunciar a la vida de acción. Si usted medita durante 1 hora o 2 cada día, usted puede entonces continuar con sus deberes. Si usted medita en la manera correcta, entonces la corriente de mente inducida continuará fluyendo incluso en medio de su trabajo. Es como si hubiera 2 maneras de expresar la misma idea. La misma línea que usted tome en la meditación se expresará en sus actividades. Discípulo, ¿cuál será el resultado de hacer eso? Maestro, en la medida en que usted lo haga, encontrará que su actitud hacia las personas, los aconteceres y los objetos cambia gradualmente. Sus acciones tenderán a seguir a sus meditaciones por sí solas. Discípulo, entonces usted no está de acuerdo con los yogis. Maestro, un hombre debe renunciar
a la individualidad personal, la cual le ata a este mundo. Abandonar el sí mismo falso es la verdadera renuncia. Discípulo, ¿cómo es posible hacerse no egoísta mientras se lleva una vida de actividad mundanal? Maestro, no hay ningún conflicto entre trabajo y sabiduría. Discípulo, ¿quiere usted decir que uno puede continuar todas las viejas actividades en su profesión, por ejemplo, y al mismo tiempo obtener la iluminación? Maestro, ¿por qué no? Pero en ese caso uno no pensará que es la vieja personalidad lo que está haciendo el trabajo, debido a que la conciencia de uno se transferirá gradualmente hasta centrarse en eso que está más allá del pequeño sí mismo. Discípulo, si una persona tiene que trabajar, le quedará muy poco tiempo para meditar. Maestro, tener un tiempo aparte para la meditación es solamente para los novicios espirituales. Un hombre que está avanzado comenzará a saborear la beatitud más profunda, bien esté trabajando o no. Mientras sus manos están en sociedad, mantiene su cabeza en fresca soledad. Discípulo, ¿entonces usted no enseña la vía del yoga? Maestro, el yogi intenta empujar su mente hacia la meta, como un vaquero conduce un toro con una vara. Pero en esta vía, el buscador atrae el tesoro, sosteniendo delante de él un manojo de hierba. Discípulo, ¿cómo se hace eso? Maestro, usted tiene que hacerse a usted mismo la pregunta, ¿quién soy yo? Esta investigación le conducirá al fin al descubrimiento de algo dentro de usted que está detrás de la mente. Resuelva ese gran problema y usted resolverá todos los demás problemas. Discípulo, en la búsqueda del yo no hay nada que ver. Maestro, debido a que usted está acostumbrado a identificarse a usted mismo con el cuerpo y a la visión con los ojos, por eso mismo usted dice que no ve nada. ¿Qué hay que ver? ¿Quién tiene que ver? ¿Cómo ver? Hay solamente una única conciencia, la cual, manifestándose como el pensamiento yo, se identifica a sí misma con el cuerpo, se proyecta a sí misma a través de los ojos y ve los objetos de alrededor. El individuo está limitado en el estado de vigilia y espera ver algo diferente. La evidencia de sus sentidos será el sello de la autoridad, pero no admitirá que el vedor, lo visto y la visión son todos manifestaciones de la misma conciencia, yo. La contemplación le ayuda a uno a rebasar la ilusión de que el sí mismo debe ser visual. En verdad, no hay nada visual. ¿Cómo siente usted el yo ahora? ¿Tiene usted un espejo ante usted para conocer su propio ser? La presencia conciencial es el yo. Realícelo y eso es la verdad. Discípulo, al indagar dentro del origen de los pensamientos hay una percepción de yo, pero no me satisface. Maestro, completamente justo. La percepción de yo está asociada con una forma, quizás el cuerpo. No debe haber nada asociado con el puro sí mismo. El sí mismo es la realidad pura, inasociada, en cuya luz brillan el cuerpo y el ego. Cuando callan todos los pensamientos, la pura conciencia permanece. Justo al despertar del sueño profundo y antes de hacerse consciente del mundo, hay ese puro yo. Aférrese a él sin dormir o sin permitir que los pensamientos le posean. Si eso se sujeta firmemente, no importa si se ve el mundo o no. El veedor permanece inafectado por los fenómenos. ¿Qué es el ego? Indague. El cuerpo es insenciente y no puede decir yo. El sí mismo es pura conciencia y no dual. No puede decir yo. Nadie dice yo en el sueño profundo. ¿Qué es el ego entonces?
es algo intermedio entre el cuerpo inerte y el sí mismo. No tiene ningún lugar de morada. Si es buscado, se desvanece como un fantasma. Por la noche, un hombre puede imaginar que hay un fantasma cerca de él debido al juego de las sombras. Si mira más de cerca, descubre que el fantasma no está realmente allí y que lo que imaginaba, que era un fantasma, era meramente un árbol o un poste. Si no mira más de cerca, el fantasma puede aterrorizarle. Todo lo que se requiere es mirar de cerca y el fantasma se desvanecerá. El fantasma nunca estuvo allí. Así ocurre también con el ego. Es un lazo intangible entre el cuerpo y la pura conciencia. No es real. Mientras uno no lo mira de cerca, continúa dando problemas. Pero cuando uno lo busca, se encuentra que no existe. Hay otra historia que ilustra esto. En las ceremonias del matrimonio hindú, las fiestas a menudo se prolongan durante 5 o 6 días. En una de estas ocasiones, un extraño fue tomado equivocadamente por el mejor hombre de los invitados de la novia y consecuentemente le trataron con especial consideración. Viendo que se le trataba con especial consideración entre los invitados de la novia, los invitados del novio consideraron que debía ser un hombre importante, emparentado con la familia de la novia, y por lo tanto le mostraron también especial respeto. El extraño estuvo encantado con la situación durante un tiempo. Por otra parte, estaba enteramente al corriente de la situación real. En una ocasión, la familia del novio quiso referirse a él sobre algún punto y de esta manera preguntaron a la familia de la novia sobre él. Inmediatamente él captó el problema y se esfumó. Así ocurre con el ego. Si se le busca, desaparece. Si no se le busca, continúa dando problemas. Discípulo. Si intento hacer la indagación, ¿quién soy yo? Me quedo dormido. ¿Qué debo hacer? Maestro, persista en la indagación a todo lo largo de sus horas de vigilia. Eso será completamente suficiente. Si usted se mantiene haciendo la indagación hasta que cae dormido, la indagación continuará también durante el sueño. Reemprenda la indagación nuevamente tan pronto como se despierte. Discípulo, ¿cómo puedo obtener la paz? No parezco obtenerla a través de la indagación. Maestro, la paz es su estado natural. Es la mente la que obstruye el estado natural. Si usted no experimenta la paz, ello quiere decir que su indagación ha sido hecha solamente en la mente. Investigue lo que la mente es y desaparecerá. No hay ninguna cosa tal como la mente aparte del pensamiento. Sin embargo, debido a la aparición del pensamiento, usted supone que existe algo desde lo cual aparece y a eso lo llama mente. Cuando usted sondea para ver lo que es, encuentra que realmente no hay ninguna cosa tal como la mente. Cuando la mente se ha desvanecido así, usted realiza la paz eterna. Discípulo. Cuando me entrego a la indagación de la fuente de la cual brota el yo, llego a una etapa de quietud de mente más allá de la cual me encuentro a mí mismo, incapaz de seguir adelante. No tengo ningún pensamiento de ninguna especie y hay una vacuidad, un vacío, una tenue luz, lo penetra todo y siento que es mí mismo sin cuerpo. No tengo ni cognición ni visión de cuerpo ni de forma. La experiencia dura cerca de media hora y es agradable. Sería correcto concluir que todo lo que se necesita para asegurar la felicidad eterna, que es la liberación o la salvación, o como se le quiera llamar, es continuar la práctica hasta que esta experiencia pueda ser mantenida durante horas, días y meses sin parar. Maestro, esto no significa la salvación. A tal condición se la llama manolaya, o quietud de pensamiento temporaria. Manolaya significa concentración, que detiene temporalmente el movimiento de los pensamientos.
Tan pronto como esa concentración cesa, los pensamientos viejos y nuevos se activan como de costumbre, y aunque esta calma temporal de la mente durara 1.000.000 de años, nunca conduciría a la destrucción total del pensamiento, lo cual es lo que se llama la liberación del nacimiento y de la muerte. El practicante debe estar, por lo tanto, siempre alerta e indagar dentro sobre quién tiene esta experiencia, sobre quién se da cuenta de su agradabilidad. Sin esta indagación, entrará en un largo trance o sueño profundo. Debido a la ausencia de un adecuado guía en esta etapa de la práctica espiritual, muchos se han engañado y han caído presos de un falso sentido de liberación, y solamente unos pocos se las han arreglado para alcanzar la meta sanos y salvos. La siguiente historia ilustra este punto y muy bien. Un yogi estuvo haciendo prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud durante un número de años a la orilla del Ganges. Cuando hubo alcanzado un elevado grado de concentración, creyó que la continuación de aquel estado durante prolongados períodos constituía la liberación y así lo practicaba. Un día, antes de entrar en concentración profunda, sintió sed y llamó a su discípulo para que le trajera agua para beber del Ganges. Pero antes de que el discípulo llegara con el agua, el yogi había entrado en trance y así permaneció en aquel estado durante incontables años, tiempo durante el cual corrió mucha agua por debajo del puente. Cuando se despertó de esta experiencia, inmediatamente exclamó: «¡Agua, agua!». Pero ante su vista no estaban ni su discípulo ni el Ganges. La primera cosa que pidió fue agua debido a que, antes de entrar en concentración profunda, el estrato más somero del pensamiento en su mente era el agua, y por la concentración, por profunda y prolongada que pudiera haber sido, eso lo había sido capaz de aquietar temporalmente sus pensamientos. Cuando recuperó la conciencia, este pensamiento más somero surgió con todo el empuje y la fuerza de una inundación que rompe los diques. Si este es el caso con respecto a un pensamiento somero que tomó forma inmediatamente antes de que él se sentara para la meditación, ¿hay alguna duda de que los pensamientos que habían enraizado con anterioridad permanecerían también sin aniquilar? Si la aniquilación de los pensamientos es la liberación, ¿puede decirse que el yogi había alcanzado la salvación? Los buscadores raramente comprenden la diferencia entre este aquietamiento temporal de la mente y la destrucción permanente de los pensamientos. En Manolaya hay una inmersión temporal de las olas de los pensamientos, y aunque este periodo temporal puede durar inclusive 1.000.000 de años, los pensamientos, los cuales se han aquietado así temporalmente, emergen de nuevo tan pronto como cesa la Manolaya. Se debe observar, por lo tanto, el propio progreso espiritual de uno cuidadosamente. Uno no debe permitirse ser dominado por tales raptos de quietud de pensamiento. En el momento en que se experimenta esto, uno debe revivir la conciencia e indagar dentro sobre quién es quien experimenta esta quietud, sin permitir que ningún pensamiento se cuele de intruso. Al mismo tiempo, uno no debe ser dominado por este sueño profundo o autohipnotismo, aunque esto es un signo de progreso hacia la meta. No obstante, es también el punto donde tiene lugar la divergencia entre la vía hacia la liberación y el yoga nidra. La vía fácil, la vía directa, el atajo más corto hacia la salvación, es el método de la indagación. Por medio de la indagación, usted llevará la fuerza del pensamiento cada vez más profundamente hasta que alcance su fuente y se sumerja en ella. Es entonces cuando usted tendrá la respuesta desde dentro y encontrará que usted mora ahí, destruyendo todos los pensamientos de una vez por todas.